Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal, espero se encuentren bien. Esta vez estamos aquí, vamos a hablar y a explicarle qué era lo que hacíamos antes de emigrar, durante y bueno, qué es lo que estamos haciendo ahora en el presente. Sí, vamos a tocar unos temas bastante interesantes. Espero que les guste, espero que les llame la atención. Es un poquito de nuestra historia y de nuestra vida. Y bueno, espero que se queden ahí y que disfruten este contenido que lo hacemos con mucho cariño. Y que se suscriban, obvio. Vamos a empezar con la vida en Venezuela. ¿Qué hacías tú en Venezuela, Ani? Bueno, yo antes de venirme estaba estudiando y trabajando también. Eh, Estudiaba contabilidad pública, contaduría como le dicen acá, y también a la par trabajaba en una óptica. Y bueno, eso era lo que hacía allá. ¿Y tú? Mira, yo trabajaba en un banco, hacía ya en la parte de informática, un banco allá en Venezuela. Realmente, aparte de eso, bueno, obviamente que lo que uno hacía en Venezuela, reunirse con sus amigos, Ah, claro. ir a su familia, esa es la vida de uno, pues la vida de uno realmente en Venezuela era bastante, no sé si dinámica, no sé si, porque uno no solamente, no es que uno no trabajaba, porque no, eso no es así, sino que uno también tenía como uno esperaba esos días Los para fines de semana. los fines de semana, como para ir a reunirse con sus amigos, familia. Yo no sé si en tu casa era igual. Por ejemplo, uno esperaba una fecha o uno hacía algo y hacían o una parrilla o hacían Por todo se celebraba. por todo. O sea, incluso yo no sé si aquí, porque no me ha tocado, no sé si a ti te ha tocado un bautizo o algo, pero es que hasta un bautizo, una primera comunión, una confirmación, siempre se llamaba a los amigos, siempre se llamaba a los a la familia, siempre era una sopa, siempre era una parrilla. Sí, era una celebración por todos los años. O sea, siempre era una reunión para todo. O sea, el Día de la Madre, el Día del Padre, Ah, bueno, no, Semana Santa, sí, pues porque sí, porque no, y ya, había que sí, reunirse siempre. realmente, pero eso es realmente esa era la vida de uno, pues, o sea, la vida de uno era trabajar duro, Claro. esforzarse, Y estudiar luego la recompensa. y luego la diversión entre todos con Bueno, sus los venezolanos era bueno, nos dicen que gastamos mucho, éramos muy botados, algo así, ¿no? Nos sí, o decían. sea, que realmente no, a veces el No dinero se pensaba mucho en qué gastar, sino que solo se gastaba. sí, no, pero ojo, No siempre era así, pero sí nos dábamos el tiempo de celebrar o reunirnos o relajarnos. ¿y qué, Tiempo y, de ocio. y cuáles eran tus lugares favoritos en Venezuela? O sea, Bueno, qué te gustaba hacer? en Venezuela, mira, también reunirme con mis amigos, ir al cine. Yo iba así, me lo pasaba en el cine, cuando se podía, obviamente. Cine, ir a los pueblos, como yo soy de un pueblo, en Trujillo, hay muchos pueblos alrededor, o sea, soy de la ciudad y están los pueblos alrededor, y siempre era chévere reunirse en uno de esos pueblos que se podía ir comer fresas con crema, que es un postre típico de ahí, de los Andes, Okay. y ir a comer helado, cosas así, Sí, con sí, sí, amigas y amigos, o con sí, el enamorado, así. claro, claro. O sea, que al final de cuentas también los amigos de uno en Venezuela eran muy importantes. Ah, obvio. O sea, yo por ejemplo Sí. con mis amigos, lo que hacía y cuando vean este video se recordarán, yo soy muy fanático del béisbol. Ya, yo soy demasiado fanático del béisbol. Del fútbol no tanto. Soy, Sí lo ves. soy más fanático del béisbol, después el básquet, después el fútbol, pero con mis amigos lo que íbamos era a los juegos de fútbol, de De béisbol, béisbol. perdón, de octubre a enero, eso era una fecha sagrada con mis amigos, nos reuníamos, era como un ritual, porque tú agarrabas, mira, nosotros estábamos un poco, no tan cerca del estadio,
y era que, mira, nos reunimos en tal sitio. Después de que nos reunamos en tal sitio, nos vamos caminando hasta el estadio. Y todo eso era como un ritual, era como Una rutina que hacían. no, era mágico. O sea, Ah, literalmente era que tú te sentías claro. muy bien. O sea, era algo muy chévere que tú sentías esa vibra y ese, no sé, ese ambiente. Y eso es lo que uno extraña. O sea, incluso uno desde aquí, uno está pendiente. Por ejemplo, yo estoy pendiente siempre de mi equipo, los super, super gloriosos Navegantes del Magallanes. Los que me verán, los venezolanos que tengan conocimiento de esto, sabrán que el mejor equipo son los Navegantes del Magallanes. Y eso que él es de Caracas. No, Yo soy, o sea, yo, es algo ilógico yo porque soy de acá Caracas, yo soy de Caracas los y Leones del Caracas, ¿no? sí, Pero los Leones, él es del Magallanes. los Leones del Caracas son nuestro eterno rival. Es aquí como que si fuese Alianza y la U, más o Sí. menos así. Esa es Son eternos rivales. sí, que se pelean allá Pero también. lo más irónico es que yo soy de la capital y yo no soy del equipo de la capital, que son Que es malos realmente. Y ella que es de afuera de la del capital interior. y le gusta ese equipo. Entonces, es algo que no tiene lógica, pero bueno, así es la vida. Así es la vida, nada es perfecto donde ustedes la ven, nada es perfecto. O sea, algo tenía que fallar realmente y bueno, no podía ser perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Pero sí, pues eso es lo que uno hacía en Venezuela, aparte de trabajar duro, aparte de su rutina, aparte de estar con tu familia, tu mamá, tu papá, tus amigos. Esa era la Claro, vida la que uno familia. hacía y realmente uno lo extraña. Todos los Esperemos, días. esperemos volver a vivir esa época en algún momento de nuestra vida porque realmente es- fue algo mágico. Sí. Bueno, realmente después de la vida que uno tenía en Venezuela, llegamos a la crisis de Venezuela. La razón principal por la cual estamos aquí En Perú. en Perú. O sea, la crisis en Venezuela, para dar un contexto a las personas que más o menos no tienen, saben la historia reciente de Venezuela. La historia de Venezuela realmente empieza o la debacle o el peor error que pudo haber pasado en Venezuela. Comienza el 4 de febrero de 1992. ¿Por qué esta fecha es importante? Porque esta fecha es donde Chávez, ¿saben cuál es Hugo Chávez? Si no, te los pongo aquí en Porque pantalla. los conotaba, ¿no? Bueno, ese señor, realmente, él intentó llegar al poder, primeramente, a nivel mundial. Él agarró y, realmente en Venezuela, en ese momento había un problema, ¿no? Había crisis, eh, de la cual, o sea, si estuviésemos realmente en esta crisis ahorita, que estuviéramos súper bien. Pero en ese momento habían crisis real para las personas y muchas personas necesitaban o decían que querían como una mano dura. Ya, necesitamos a alguien con mano fuerte, mano dura, que sea fuerte, pues. Este señor, golpista, intentó llegar al poder por las armas. Incluso hubo bastantes muertos, y asaltó un canal de televisión, hizo varias cosas infames, realmente. Al final de cuentas no llegó al poder. O sea, no lo logró conquistar, no lo logró. Entonces, cuando él lo atrapa, él queda o hace una frase muy icónica dentro de la historia de Venezuela que era por ahora, el famoso por ahora. ¿Por qué famoso? Porque muchas de las personas se quedaron con ese por ahora, con esa frase, y posteriormente, después de allí, a él lo metieron preso. Y vino un presidente que realmente, y a la ver, vamos, creo que el causante de todo, Rafael Caldera,
que es el que lo indulta. Y él pensó que Chávez simplemente iba como no sé, a volverse loco y la gente no lo iba a votar, cuando realmente el pueblo lo apoyó más. Realmente él te hablaba y tú pensabas que él tenía, o sea, en el papel tenía buenas ideas, en el papel, pero cuando él llega al poder, realmente algo absurdo de lo que empezó a hacer, o sea, su junta con Cuba. Él decía, yo no sé si tú viste ese spot publicitario de aquel momento. Él decía que Cuba era el mar de la felicidad. Sí, sí, sí lo he escuchado. Lo que pasa es que mm, esa historia que tú cuentas, yo no me la sé mucho porque en el 92 Ah, soy nacida, pero sí, igual yo el único gobierno que conozco es este del socialismo sí. también. Entonces, ve, cuando pasa eso, realmente es increíble que la gente le están dando todas las luces. O sea, la gente, mira, una persona militar que intentó asaltar un poder Todo mal, venía por mal camino. inconstitucional, le gustaba Cuba, iba a Cuba, hacía cosas en Cuba, decía que Cuba no era una dictadura, sino el mar de la felicidad, Sabiendo cómo está Cuba. sabiendo cómo estaba Cuba. Y con todo y eso, realmente, realmente votan por él. O sea, es algo, o sea, yo no entiendo cómo, Lo que pasa es que Chávez tenía como un poder de convencimiento. O sea, él, no sé, le decían que él era un líder, pues, sí, porque él lo que hablaba, la gente la convencía. sí, él tenía el poder de la oratoria. No decimos que somos chavistas, No, que no somos. cero, cero, jamás. Y mi familia realmente no, bueno, mis papás no eran chavistas, nada, nada de eso, pero sí, o sea, la gente salía convencida totalmente de todo lo que él decía. Y por eso creo que él fue el que más votos tuvo, ¿no? Fue impresionante la cantidad de gente que votó por él. O sea, nunca había sido una diferencia tan grande. Ojo, si queremos hablar de todo lo que pasó, o sea, nos extenderíamos muchas horas, demasiadas horas. Pero en síntesis, así llega Chávez al poder. Pero ¿qué ocurre? Que Muere. antes de que fallezca, él agarra y empieza, primero le dan un golpe militar. Le dan un golpe militar, le da en el 2002, en abril del 2002 le dan un golpe. Y no, pero a los 3 días de que salió un ministro de justicia, este, Rincón, creo que se llamaba el ministro, diciendo que en la madrugada, lo que pasa es que llega el 11 de abril, agarra y hay una marcha de la oposición va a un sitio, en el sitio que era PDVSA, él agarra, la oposición dice, vamos a Miraflores, y el problema en Miraflores es que cuando la oposición llega a Miraflores, había francotiradores. Él asesina al pueblo. ¿Qué pasa? Que él agarra y en ese momento, que me acuerdo, todas las transmisiones, él que usaba mucho, él usaba las cadenas presidenciales para, Bien. para dirigirse. En ese momento había una manifestación y los canales públicos estaban transmitiéndola. Él agarra y hace cadena nacional. Cuando él hace cadena nacional, los canales de televisión, la cadena nacional, es como un mensaje de la nación que, bueno, que todos los canales y todas las radios tienen que unirse Sí, a lo que él transmite. Bueno, ¿qué pasa? Que todos los canales decidieron en ese momento partirle la pantalla. Transmitían la marcha porque él decía que todo estaba bien, que no estaba pasando nada, nada estaba pasando para él, para hacerle creer al público que eso era. Cuando parten la pantalla, habían muertos no me lo sabía. pasando todo eso, agarra y como a las 11, 1 de la mañana,
viene y le dicen al, él agarra y renuncia y lo llevan preso. Y ahí, bueno, después de 3 días, el que lo rescata, el general que lo rescata, Isaías Raúl Balbuena, era su compadre, era su compadre, era de la división, era un general paracaidismo. Y él agarra y para que ustedes vean la maldad de ese personaje, esa misma persona que fue quien lo ayudó, él lo metió preso después. Ya, ustedes están viendo lo macabro de este personaje. Pero entonces, él agarra en el 2003, 12, por allí, él le detectan cáncer. Y cuando le detectan cáncer, él agarra y empieza esta crisis constitucional porque una persona de ahí muere. O sea, realmente no feliz por la muerte de la persona, pero bueno. Este, cuando él muere, hacen unas nuevas elecciones donde resulta el famoso pajarito de Nicolás Maduro, ser el dictador realmente de Venezuela. Y ahí comienza la crisis, porque ahí es donde se dispara el dólar, pasa todo lo que pasa. Con Chávez veníamos, con Chávez veníamos, pero con Chávez no era, él se dice que con Chávez no se sentía tanto la crisis. Pero Pero sí más o menos. no vas a terminar a llegar aquí, porque al final de cuentas eran la misma ideología, pero, pero realmente con Maduro, y ahí sí ya tú sabes la crisis, con Maduro, ahí es donde empieza la crisis como tal. Con Maduro, Horrible. cómo se vivió? Acá y el muestra en Valera, en el interior, creo que fue diferente porque allá, o sea, creo que en Caracas era que no se veía mucho la cosa, pero en el interior empezaron a desaparecer primero el papel higiénico, aparte del papel higiénico, la harina, pan, y así empezó todo. Y empezábamos a hacer colas y colas. El bolívar se devaluó demasiado, o sea, había que sí, no había efectivo, no había efectivo, era un problema el efectivo, las tarjetas no se podían pasar, no sé, o sea, todo era un problema. Y empezó fue así con el papel higiénico, después escaseó otra cosa, después la otra, así hasta que los anaqueles estaban vacíos sí, de todos los supermercados, las bodegas, todo era una cola inmensa. Y lo peor de todo es que uno tenía que estar pendiente de una cola y para lo que sea, porque mi mamá, en casa de mi mamá, decía, hay una cola, métanse ahí. O sea, nosotras sus hijas ahí haciendo la cola mientras ella hacía otra cola y así. Fue bastante fuerte, la verdad. Y bueno, de hecho mi mamá, antes de eso, de la crisis, ella ya venía diciendo que todo iba a ser como Cuba, que había que prepararse, eso fue una locura. De hecho, nosotros decíamos, bueno, mi mamá no sé qué le pasa, pero tenía toda la razón. Nosotros de hecho empezamos a reunir comida, o sea, ella empezó a guardar comida por si acaso, porque ella ya decía que eso iba a pasar, qué tal, y sí. Mientras que nosotros estábamos, muchos productos estaban escasos, nosotros teníamos guardados y íbamos sacando de a poco. Y de hecho íbamos como, ¿cómo se dice? Cuando empiezas a ahorrar el producto, o sea, dame de a poco. Sí, exacto, exacto. Un día empezó todo, o sea, mi familia, gracias a Dios, nosotros hasta sembrábamos y todo. En la crisis ya más fuerte del 2017, 2018, que ya no había absolutamente nada. Mi familia como tenía que si terrenitos así o patio, empezábamos este, a sembrar y ya empezábamos a comer de eso. No, no, es que la crisis fue dura. O sea, la crisis, no lo voy a negar que la crisis fue bastante complicada a niveles de que nadie estaba acostumbrado a eso. O sea, por Dios, ¿quién estaba acostumbrado a que le faltara la harina para hacer las arepas? ¿Quién? Nadie, nadie, nadie. Y tuvimos que, o sea, los venezolanos tuvimos que guerrear y no solamente eso, o sea, eran las medicinas, era para los niños, era el hecho de agarrar y salir del país también, porque los vuelos no escaseaban. O sea, todo Está cerrada la frontera. no cerraba la frontera. O sea, era un conjunto de todo
que ustedes no saben qué tanto realmente se pasó porque fue bastante difícil. Suerte. De hecho, para salir del país, no, o sea, el efectivo, Ah, no, con el no había efectivo en los cajeros, no había efectivo, no había efectivo de nada. Y teníamos que comprar en el interior, teníamos que comprar que si 100 bolívares, por ejemplo, o 1000 bolívares, no sé. Teníamos que pagar 3000 bolívares, o sea, depositar con la tarjeta con pago bueno, como si fuera ya, como si o una. una diferencia de 3000 para que te dieran 1000, o sea, tú comprabas al 200% el efectivo. Y no solamente eso, habían sitios, yo no sé si te acuerdas que habían sitios donde tú agarrabas y tú pagas, te decían, si lo traes en efectivo es más económico si lo pagas por POS. O sea, era Por POS te cobraban un no sé cuántos por ciento más. Ay, no. No es ni 5% como aquí, que te pasas la tarjeta y son 5%. No, allá era como el 25%, hasta el 50% o sea, para comprar algo. realmente la crisis fue dura. ¿No? Que hasta hace poco que yo en Venezuela, no, hasta hace poco, como después de la pandemia, como que el país se empezó a abrir un poco, pero fue en esos años desde el 2016 al 2018 más o menos, 2019, güey. Bastante. Fue una temporada de de la salud. cual no estábamos acostumbrados para nada y por eso es que hacemos el siguiente paso. Ok, bueno, entonces hay, después de la crisis, viene la decisión para emigrar. ¿Cómo decidiste tú emigrar? Bueno, una decisión bien difícil, la verdad. Porque, o sea, migrar no es cualquier cosa, no. Tienes que pensar qué país, cómo vas a hacer, la cultura, qué vas a trabajar. Es bastante difícil, pero bueno, la circunstancia nos llevó a salir corriendo del país. En mi caso, en el 2018 yo migré y justamente esa era cuando empezó la ola, creo. En el 2018 fue que empezó la ola. Por ejemplo, acá, Arijol. pero tuvimos la primera ola en el 2018, fuerte, porque ya desde el 2016, 17 la gente empezó a salir. Pero en el 2018, empezando, la crisis se acentuó horrible. Entonces ya ahí en ese momento ya, por ejemplo, yo quería salir corriendo de Venezuela porque ya era demasiado sufrimiento. O sea, estábamos todos flacos. No, y no teníamos futuro, o sea, no le veíamos Todos. futuro. Exacto. Yo, por ejemplo, que estudié y no terminé la carrera, yo decía, pero, o sea, ¿qué voy a hacer en Venezuela? Claro, ¿Hasta cuándo va a durar esto? Y si uno se enferma, no hay medicamentos. medicamentos, los hospitales Mucha gente. siguen estando horribles, ¿ah? Exacto. Justamente nosotros decíamos, ay, sí. Ah, bueno, salimos muchos jóvenes para poder ayudar adentro a nuestra familia, Exacto. porque éramos lo que, bueno, podíamos salir, trabajar de lo que sea, duro, todo eso, y para poder ayudar a nuestras familias, a nuestros abuelos, nuestros papás, todo eso. En mi caso, en el interior, no habían vuelos. En ese momento estaba cerrado el aeropuerto desde mi ciudad y los vuelos eran caros o no había. Estaba fuerte. Entonces tuvimos que comprar el vuelo desde Colombia. Y salir de Venezuela fue una travesía. Nada más salir, Salir era, primero, era un desastre, había demasiada gente y queríamos salir. Este, las fronteras cerradas y la abrían como por no sé cuántas horas, desde las 6 de la mañana hasta no sé qué horas que la cerraban. Y yo salí de mi pueblo prácticamente a esa hora y éramos como 3000 personas que yo decía, qué locura, o sea, esto es un desastre. Esperando que abrieran la frontera. Y cuando abrí, salían corriendo por cruzar, por ir. muy bien la gente, o sea, si estamos, realmente era como que estábamos huyendo. O Estábamos huyendo, sí. sea, era como literalmente una película esta de los zombies, Terror. Total, fue una. de que realmente a ver, yo sí, aquí, migrar, nadie yo creo que hubiese querido migrar al país. De- Creo que gente que ha salido, pero por otras circunstancias, por estudios, porque Pero regresaban a Venezuela antes. Pero, o sea, el venezolano no era de migrar.
No, era solo te viajar y turistear. Exacto. Entonces, en ese momento estábamos huyendo de nuestro país porque no teníamos futuro. Creo que nadie, este, queríamos dejar nuestro país, dejar nuestra familia, dejar nuestra cultura. Y a pesar, perdón, fuimos muy privilegiados. Porque si bien es cierto que tú te fuiste por Colombia, que bueno, teníamos de facilidad de cruzar, Sí. fuimos privilegiados en Pe- irnos en avión, porque muchas personas han tenido que venir Caminando o hasta, con el autobús, que es duro. bueno, sí, exacto, pero tenían que viajar hasta 7 días, 8 días, hasta, habían personas que no migraban con recursos, se iban hasta pidiendo aventones, cola, este, porque realmente la gente estaba huyendo del país. O sea, no fue fácil tomar esa decisión, creo que para ninguno, Para- oh, porque realmente uno tiene que pensar que primero los países, a qué países nos va, a qué país nos va, Exacto, nos recibía o nos ofrecían opciones facilidades para poder trabajar. O sea, que nos dieran el permiso para poder legalizarse, que cuánto era el sueldo, que cómo iba en la mente. Eso es bastante fuerte. sí, pues sí, definitivamente, porque al final de cuentas, y si algo tenemos que agradecer a Perú, es que realmente nos dio facilidades de trabajo, o sea, de papeles. Este tiempo fue muy fácil, o sea, fue rápido. Sí, o sea, a ver, esto es un tema delicado que muchas personas a lo mejor dirán, bueno, que los venezolanos, o sea, valgan verdad, para acá vino muchas personas que lo que quieren es trabajar, ¿ok? La mayoría. Y yo no puedo meter la mano en el fuego por todo porque sabemos que hay situaciones que están pasando que no las queremos nadie porque Perjudica nos todo. perjudica. O sea, y que aunque hay que decir la verdad que en una frase demasiado cliché que los buenos somos más. O sea, realmente aquí hay personas que le echan un camión de ganas para tratar de trabajar y de hacer y de progresar, hacer país y en Perú no es fácil, no es nada fácil, porque aparte de la traba de que tú estás en otro país, tú tienes que hacer más permisos, tienes que estar legal, llega el tema de la xenofobia. Sí. Entonces, no solamente es difícil este, el hecho de irte, también es el hecho de que te vean con recelo, ¿sabes? A veces, yo no sé si te ha pasado a ti en alguna oportunidad donde te dicen, ah, no, pero es que, por ejemplo, a mí me ha pasado con los alquileres. Ah, sí. No, si eres extranjero, no. Pero eso pasó de un tiempo para acá, Sí, claro. porque Ojo, digo nosotros porque, bueno, tristemente comparto nacionalidad con malas personas, han hecho malas cosas y es como el refrán que dicen, caen juntos por pecadores, porque realmente es a ti, es así, pues, o sea, nosotros somos súper trabajadores desde el día uno. Yo trabajo en una empresa, gracias a Dios, tengo 7 años trabajando en una empresa en mi área, a la cual le agradezco porque he encontrado excelentes personas, excelentes compañeros, excelentes supervisores, jefes, que nos tendieron la mano de una manera increíble. O sea, pero hay otras personas que apenas te dicen venezolano, y no. te tachan. Cuando realmente somos profesionales, venimos a trabajar, venimos a luchar, venimos a hacer país, venimos a hacer cosas que no pueden negarnos que tenemos y movemos una economía importante Sí, es que eso es creo que muchas personas no lo quieren entender o no lo quieren ver o no lo quieren ver. o se quieren hacer la vista gorda, como Porque nos dicen que no pagamos impuestos, cosas así, realmente sí,
Si mueve la economía, 2 millones de venezolanos, no, no, ya no vemos 2 millones, No, no, ya se han ido muchos. se han ido muchos porque mira, yo entré en planilla como si en Venezuela fuera nómina. A mí me descontaban el 43% de mi sueldo por 6 meses, creo que era así. Es un tema ilegal y hay que cumplir. Y a mí me dijeron, mira, Eduardo, te podemos ofrecer esto, pero tienes que pagar el 43% de tu sueldo. Y yo lo acepté como mucho y dije, bueno, vamos a darle porque, Ya está. ¿qué dijimos? Yo quiero trabajar. Quiero demostrar que quiero trabajar y quiero luchar y quiero por mi familia, por todo. Y, y realmente no ha sido fácil. O sea, hoy estamos aquí 7 años después porque tenemos casi que lo mismo. ¿Tú llegaste En junio del 2018. en junio del 2018? Llegué en abril del 2018. O sea, Un mes. que realmente esa fue la época donde mucha gente llegó porque estábamos el tema de la crisis que gustó. Sí, la más fuerte. Y aparte, bueno, que si le pones todo eso, venimos de un país que es muy tropical, que llegamos y el clima, que nos afecta al final de cuentas, que creo que no es un secreto que a uno le ha pegado más que a otro. Pero bueno, o sea, en líneas generales, esa fue nuestra decisión y de ahí pues que se partió para emigrar. O sea, vimos tanto el futuro negro, pues estaba muy difícil y sigue estando difícil, porque por ahí yo no sé si tú has escuchado el Venezuela se arregló, pero realmente es una economía demasiado frágil y no se ha acomodado nada. Está mucho mejor de la Venezuela que dejamos en el 2018. Claro, eso sí. Sin embargo, siguen habiendo algunas cosas que la inflación muy inestable está, pero ya hay cosas, ya hay productos, ya hay medicamentos, todo eso, pero está un poco costoso para lo que un venezolano. A ver, en Venezuela literalmente el sueldo mínimo es $2. O sea, lo que es oficial, Es lo que primen- como antes. hay unas cosas que el gobierno da que, que no me van a decir que no, que el gobierno da tanto da unas cosas ahí que bonos de algo, Las teclas. el que dan, Ya, pero sí es verdad que no ganan ya $2. Ya ahorita el sueldo ha subido un porro más. a ver, este, hay pensionados que cobran eso. O sea, es como el de hace rato que te digo que si nos ponemos a decir cosas de Venezuela, Extraño. entonces todo muy pinti, muy ditis. Y hay mucho contraste, como en todos los países de Latinoamérica. Ahorita hay demasiado contraste. O sea, yo también fui el año pasado y sí vi mejoría. O sea, Venezuela está muy bonita. Pero sí, para quedarse Está difícil. está difícil. O sea, habría que invertir o algo así, porque no. O sea, trabajarle a alguien, ganar un sueldo que sí sé que gana de $100 a 250, 300, depende. Y sin embargo, esos 250 o 200 o 300, no sé, o 100, no alcanza. Yo realmente no sé, el venezolano realmente trabaja eso y después sale y vende cosas, vende postres, hace mil cosas para poder ellos sustentar. Entonces ya ellos también están acostumbrados a cómo resolver. Y bueno, ya están, allá andan. Sí. Que también se ayudó mucho con los familiares y están afuera y eso creo que ha hecho que Venezuela haya mejorado por la economía que se mueve gracias a los migrantes, a los que estamos afuera, que mandamos dinero. Eso y otras cosas que pasan que no podemos decir, que está, que todos saben qué es lo que pasa adentro. Claro, pero no siempre es eso, porque mucha gente, este, muchos venezolanos que estuvieron afuera 6 años, 7 años, abrieron tremendos negocios de la vida y les va recontra bien, sin necesidad de haber llegado a eso que a él te está refiriendo. Pero igual, No, de todas maneras, y hay muchos venezolanos que de hecho están afuera y todavía, pero abrieron su negocio y así está afuera y así. O sea,
ha hecho que Venezuela haya surgido, porque no es por el gobierno, o sea, realmente es por el mismo venezolano. trabajo de la gente. Y que eso que tú dices, Ani, es muy importante porque hay muchas personas que han ido, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, han estado trabajando aquí y fueron a Venezuela y abrieron un restaurante. Ajá, y les va a Eso, y abrieron un restaurante con la sazón de aquí, con la coca de aquí. y hay muchos restaurantes. Y eso ha hecho que muchas cosas este, se haya realmente mejorado, mejorado muchas cosas del país. Entonces, todo eso ha sido muy beneficioso de. De hecho, si Venezuela se arregla realmente o sigue avanzando gracias al venezolano, este, va a haber mucha, ¿cómo se dice? Diversidad, porque como hemos estado en tanto, o estamos en tantos países que cada uno lleva varios a su y están llevando lo que han aprendido afuera del país, sea la comida, sea la cultura, la forma de trabajar, todo eso que nosotros hemos aprendido afuera, sé que lo vamos a A implementar en implementar en Venezuela, y Venezuela se va a poner más bonita de lo que ya era antes. Entonces, bueno, Es que lo que pasa es que yo entiendo que aquí haya ese problema con la migración, pero eso es lo que define los países exitosos. Lo que pasa es que no, a veces es difícil hacerlo entender, pero un país exitoso es el país que se abre y llega a las diferentes culturas, porque muchas culturas en Venezuela llegaron demasiados españoles, demasiados italianos, demasiados portugueses, o sea, las panaderías eran de los portugueses, las tascas o los bares en restaurantes eran de los españoles, demasiadas cosas, hay una, diversidad también. japoneses, o sea, eh, hay demasiada diversidad y Peruanos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos. por Dios, peruanos. Sí, o sea, hay cosas que, por ejemplo, hay en Caracas hay un sitio que se llama El Cementerio, que es un súper, es Gamarra, como Gamarra, ¿ya? Ay, Y eso de allí, en su mayoría, son con la gente ecuatoriana y peruana, boliviana. y esos peruanos están en Venezuela y no se quieren de Venezuela. No quieren. Muchos han llegado aquí y se han regresado a Venezuela. O sea, les va bien. Otros, bueno, se han venido porque tienen su familia aquí, porque son peruanos. Y bueno, lo de la xenofobia, ¿verdad? Que hasta ellos le han hecho xenofobia porque obviamente ellos tantos años en Venezuela, 20 30 años viviendo en Venezuela, que ya ellos hablan como nosotros. Entonces llegan aquí y resulta que los tratan como venezolanos, o sea, y ellos tienen que sacar su DNI y decir, "Sí, yo soy peruano, son nombre Inclu- solo". Incluso yo tengo una experiencia cercana de una familia que son amigos que ellos vinieron, son peruanos de nacimiento y tantos años de Venezuela que cuando vinieron se volvieron porque no, o sea, realmente es todo lo difícil de mirar y eso es una pequeña parte. Si nos pudiésemos hablar aquí de la migración, duráramos 3 horas aquí, 3 días. Pero bueno, ese ha sido el camino de la migración. Ok, bueno, y después de esta decisión de emigrar, bueno, ahora llegamos a Perú. Después que ya decidimos a dónde íbamos, ¿A qué país? Todo. ¿cómo llegaste a Perú? ¿Cómo fue tu decisión de venir aquí? Bueno, fue como lo pero nada, en último momento nosotros, bueno, realmente me iba a ir a Chile, pero en Chile estaban pidiendo visa a los venezolanos a última hora cuando estábamos comprando el pasaje en avión y bueno, gracias a Dios nos dijeron, no compren porque ajá, la visa tal y estaba entre esas opciones Perú. En Perú eh, averiguamos lo que era qué era lo Se que necesitaba. necesitabas, cómo eran los permisos, el Ok. sueldo, dónde posiblemente uno podía vivir.
Y teníamos una conocida, pues, que ya estaba aquí, que nos averiguó todo, entonces como que por eso se dio el paso de venirnos para acá. Entonces, por eso más que todo. Ok. ¿Y tú? No, bueno, y también que Perú también tenía una moneda Estable, importante, sí, claro. sí, Entonces eso sí. eso también hizo. Por lo menos Por eso es la decisión en de en mi Venezuela. caso, fue porque yo también era muy difícil conseguir los pasajes y yo también iba a otro país, pero bueno, entre uno que bueno, llegué a Perú, gracias a Dios, unos amigos me ayudaron, un conocido me ayudó aquí y realmente eso fue lo que hizo que nos quedáramos aquí, pues Sí, al final de cuentas, bueno, eso, al final, tantos años, sí, pues, o sea, al pero final nos quedamos aquí. sí, pues, o sea, ya empezamos a vivir aquí, empezamos a hacer nuestra vida, empezamos a conocer la idiosincrasia del peruano, porque no es Claro, la fácil, o sea, cultura, eh, no es fácil adaptarse a un país extranjero cuando uno llega así de la nada, ¿no? Cuando uno llega así es muy complicado, o sea, realmente no crean que esto es fácil. Yo sé que muchos peruanos tienen familia o tienen mucha gente que también emigra, porque claro, esto fue un país en su momento que emigraba, pues. mucho, en la época Entonces, de crisis. yo sé que muchos nos entenderán con estos mensajes, porque realmente no fue fácil, pues, porque ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando llegaste al Perú? Bueno, ahora que voy a buscar trabajo. Sí, este es pisando Perú, viendo que dónde buscar el trabajo, Y, y, eh, dónde, y por eso es que le damos gracias a Perú sí, que realmente nos dio facilidades, sí, porque otros países no dan facilidades no. así tan fácil. Y sobre todo era como para el venezolano. O Sí, sea, sí nos tendieron mucho la mano. sí, De hecho, para los permisos era, este, nos daban, sí, o sea, llegando podías hacerlo. Yo en mi caso, cuando entré en el aeropuerto, ahí sí, me preguntaron que qué iba a hacer. Y yo de los nervios, porque realmente yo no sabía, me decían, di que vas de turista. Pero es que era ilógico decir que iba de sí, turista, no pues. sé. O sea, realmente creo que todos sabían a lo que Exacto. veníamos. Y yo de los nervios solo dije, voy a vivir aquí. Y la chica de migración me miró y dijo, ok, te doy 183 días, Claro, 180, 6 meses. 183 días. Ujú. Y me enseñó el pasaporte y me dijo para que te dé chance de que puedas hacer los trámites, legalizarte, todo eso. Y yo, "Ay, gracias a Dios, porque realmente me asusté muchísimo. Claro, sí. Yo dije, no puede ser. Y fue los nervios, o sea, el impulso de, voy a vivir aquí. Y ya me quedé así fría. Pero bueno, gracias a Dios no me hizo problema, me selló todo normal y de hecho llegando empezamos a hacer el proceso de legalizarnos, todo eso para poder trabajar. Y de hecho también tenían como esto de, como demoraba como un mes, o Claro. sí, más o menos un mes, uno podía sacar un permiso ya cuando habías pagado todos lo que sí, los antecedentes penales, policiales, Claro, un montón claro, de porque, cosas. claro, ojo, no es que te daban los papeles No, porque sí, gratis no. era Era un que proceso. era un proceso, tenías que primero sacar tus antecedentes policiales, tenías Penales, que ir a tus antecedentes policiales, sacar citas, sí, 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 todo. ese era un proceso. Y se pagaba, No es pues. que a todo el mundo se lo daban porque sí, No, y no, ya no. no, o sea, todo el mundo, toda la persona que se legalizó, por así decirlo, tiene Lleva un proceso, un un tiempo. proceso por el cual pasó filtros del Exacto. país, que pidió el país, para que Sí. te pudieran reconocer que mediante un carnet. De hecho, desde Venezuela había los antecedentes penales, que bueno, yo en mi caso los traje. Y eran Claro, específicamente sí, como para Perú. De hecho, claro, ni siquiera sirvieron, porque era aquí que uno que uno tenía que tenía que hacerlo. sacar, claro, Por si porque acaso, creo yo, sí, sí, para sí, que no porque sea ellos te hacían una búsqueda de tus huellas a nivel internacional internacional. por O sea, si Interpol. tenías Entonces, algún problema por allá, sí, yo me imagino que se iban, gracias a Dios no teníamos ningún problema, pero yo me pero se imagino podía ver, claro. que ahí te negaban todo, pues. Exacto. Bueno, en ese caso sí, súper agradecida por Perú porque de verdad nos ayudó mucho y siempre, o sea, realmente en esa primera ola, después las otras olas también siempre nos abrieron las puertas, la verdad. Claro, es que esa era
la migración ordenada que tenían que haber hecho Sí, desde el principio, o sea, que todo el mundo se regularizara, que todo el mundo supiera quiénes son, claro. para evitar estos problemas que hoy se viven, ¿no? Y de hecho para una empresa como tú, que estás en una empresa grande, este, sí o sí necesitas carnet de extranjería, o sea, no en Claro, cualquier claro. En ese lugar. momento, en ese primer momento te daban un tema que era PTP, Ah, permiso sí, sí, para pero trabajar, después algo así, ese era el primero. claro. Y después pasabas Al al carnet de carnet, extranjería. al Eso fue carnet de en el extranjería. 2018 realmente, porque antes en el 2017, 2016, me dicen unos amigos venezolanos que ellos eran directamente que les daban el carnet de extranjería. Ah, mira, Pero después en el 2018 con la ola de venezolanos, o sea, la primera, sí era primero PTP, pasaba un año y ya podías sacar el carnet de extranjería, después de un año o 6 meses, no recuerdo. de un año, de un Ajá, de año. un año. Ya ahí cambiabas para esa residencia. Sí, Residencia, sí, eso se llama especial. residencia especial, creo. Sí, realmente, o sea, al final de cuentas, si tú querías hacer vida, porque yo conozco muchas personas que ni siquiera le paraban mucho a regularizarse, No, y algo muy malo porque tú cuando tú llegas a un país, lo primero que claro, tú tienes que hacer es ir a decirle, mira, yo soy tal persona, quiero entrar a tu país, voy a sí, cumplir tus leyes, voy a cumplir tus leyes, no te preocupes que este soy yo. Entonces, realmente eso es lo primero que uno tiene que hacer. claro, sí, porque aparte de eso, puedes abrir tus cuentas bancarias, puedes tener que si trabajar en una buena empresa, los beneficios que te dan trabajar en una buena empresa, los Claro, seguros, claro, un montón de cosas que realmente gozas de beneficios, o sea, por sí, tener tu carnet de extranjería, sí, aparte de estar legal y que, bueno, cualquier policía no te puede parar y decir, Dame tu documento y tú normal, le das tu documento y todo bien. exactamente. ¿Y cómo te trató a ti el hecho, aunque ya lo tratamos un poquito en el otro capítulo, pero La gente, no, el clima? ¿Cómo te trató el clima? feo. Lo que pasa es que yo soy de los Andes, pero allá no, realmente me parece que toda Venezuela es tropical. Solamente hay una zona que es que es fría, Claro, Mérida, Mérida, Román, algunas partes de mi ciudad es fría, los pueblos alrededores son fríos, pero no son a tal punto. De hecho, yo soy de la ciudad de Valera, que ya hace calor. O sea, claro, solamente hace claro. frío los diciembre. Ok, Y ok. un frío normal, a menos que te vayas a un lugar más lejos, que se hace una temperatura de 15, 14 grados, hasta menos. Pero es por temporaditas muy cortas que tú vas y decides estar en ese frío, pues. Claro, claro. Pero cuando llegué aquí, lo primero que me pasó fue enfermarme de una Sí, vez. el frío creo que a Porque todos entré no. justamente cuando empezó el clima Claro, frío, o sea, tú llegaste en en junio. junio, sí. Ah, sí, Entonces ya bueno. estábamos entrando al Ahí el clima invierno, sí, fuerte sí. y yo de una vez me enfermé. Y ojo, nosotros somos team calor, pues, o Sí, a sea, mí no me gusta el frío. ya nos hemos acostumbrado un poquito Un poquito. al frío, pues, o sea, a veces que cuando llega el verano, a veces tú llegas a un punto y dices, Qué calor. qué calor, ay, que ojalá que llegara el invierno, No, porque a mí uno sale no me gusta. y pasa por momenticos Claro, pequeños, cuando es insoportable el cuando calor. ya es insoportable, Sí. pero realmente uno como que se acuerda y no, se le pasa, Sí, porque, porque realmente qué más sabroso que aprovechar las playitas, claro. qué más sabroso que aprovechar es estar cómodo, estar en bermuda, tú puedes estar en vestido, en cambio Bañarse, o sea, salir de... Ay, no. uno en No, no, no. invierno no le provoca pero nada, uno como que se pone uno va como a 10 por hora, uno va Sí, lento, el frío uno lo, sí, no, no. ojo, no, a nosotros, a lo mejor a otras personas les encanta el frío Sí, y hay mucha bueno, gente que les encanta sí, la ropa de invierno, ojo, sí que te es da todo bello así, presencia, sí, pero pero la ay, ropa no, nada más, o sea, a mí me gusta el calor. no, el calor Bueno, es que uno viene de eso. exacto, y aparte a nosotros nos pega es por eso, porque somos tropicales, porque realmente sabemos que en Lima tampoco es que hace tanto No, frío, no, porque en otros países, Chile, no, Argentina, son mucho más, 5 grados, entonces acá de nieve. hasta la nieve. Y aquí también hay lugares bueno, yo en mi caso he ido y el clima es demasiado Es que, es frío, que, o sea, cae nieve también si te acá, pones a analizar, y eso es lo bonito y lo mágico de Perú, que hay de todo. de ahí de todo. O sea, te quieres Eso ir me para la encanta. sierra, te vas para la sierra, te quieres ir para la costa, tiene costa, te quieres ir Selva, calor. para la selva. O sea,
Perú lo tiene todo, o sea, tiene desierto, Pero es espectacular, sí, o sea, o sea, realmente quien diga lo contrario es alguien que realmente no que no tiene, sabe. No, no, tiene, no sabe. que no sabe y que no quiere saber y es ignorante, o sea, Sí, sí, sí. literalmente es ignorante, porque no solamente desde la comida, sino los paisajes, las cosas que tienen, que pronto Vamos a hacer videos por estaremos ahí. yendo a unos lugares espectaculares que tiene aquí el Perú, una lagunas, unos lagos, unos nevados que, por Un Dios, agua azul turquesa. no, no, No no, sé, no, no. es impresionante. O sea, que no tiene comparación en el mundo. Ujú. De hecho, bueno, si nos ven venezolanos que no han visitado Perú, en mi caso cuando fui a Venezuela, una anécdota, a mí me decían que por qué me gustaba tanto Perú, porque yo llegué y hablaba súper bien de Perú, porque realmente me gusta Perú. Y me decían que por qué, que no sé qué. Y yo les decía, es que ustedes, o sea, no saben que realmente No lo Perú, entienden. primero Lima, Perú no es solo Lima, primero que nada. Exacto. O sea, hay como en toda Venezuela que hay diversidad también, pero no todo es Caracas. Entonces, aquí yo les tenía que mostrar fotos, videos, todo. Mira, esto es Perú. Que yo no los he visto, no conozco porque realmente yo no he salido de Lima. Pero a Junín, lo más lejos que he ido, A Rajuntay, a Rajuntaya, a Junín, entonces es lo único que he ido así lejos, San Mateo, más nada. Pero les he tenido que mostrar los lugares que yo realmente quisiera ir en un futuro, que esperemos que podamos ir, que vamos a ir. que nos lo den en los comentarios qué es lo que tenemos que ir sí o sí, Exacto, de porque mochilero. de mochilero, exactamente. Entonces, sí, tenía que mostrarles, porque realmente ellos pensaban, no, que es así, no, es espectacular, Súper es espectacular. demasiado bello. No O sea, tiene, así como Venezuela tiene un montón de cosas, Perú tiene, mm, creo que tiene hasta, bueno, no puedo decir hasta más, pero sí, tiene muchas no, cosas, tiene muchas cosas. Lo único que más nieve y lo que todo. pasa es que en Venezuela, al ser tropical, tienen las playas Claro, y las todas playas es esas lo que nos cosas, caracteriza a nosotros. O sea, Venezuela, playa. claro. Pero realmente, Perú lo tiene todo y Sí. vamos a seguir explorándolo Y vamos a ir mostrándoles a ustedes. y, y ustedes, porque creo que si no lo han visto en estos videos que nosotros tenemos aquí, Lima tiene unos atardeceres espectaculares. Tiene Fan lo de que, los atardeceres sí, nosotros. Todo sí. es atardecer. Entonces, realmente, chicos, gracias por darnos este refugio aquí en Perú, por recibirnos con tanto cariño, tanto amor. Créanme que somos demasiado agradecidos con ustedes. Entonces, La no, gente, ¿cómo te trató, por cierto, la gente? no, espectacular. O sea, realmente aquí Sí, no tengo, no tengo nada que reprochar. O sea, yo tampoco. gracias a Dios y gracias que uno va con bien en la vida, uno se ha conseguido Personas con buenas. personas buenas. Sí, Entonces, igualmente. creo que eso es algo que debo agradecer porque le doy gracias por su trato y por su cordialidad siempre. Sí, igual yo, igual. La gente, o sea, creo que, o sea, hice como de unas personas como si fuera mi familia. O sea, me trataban como si fuera parte de ellos. O sea, no porque que era venezolana, no, nada que ver. O sea, me hicieron parte 100% de ellos. De Y su, así me de su sentía de su familia. Bueno, una anécdota es que donde yo estuve, la persona con la que estuve, ella se refería a mí como su sobrino. O sea que para mí era como es alguien importante y me decía, no, es que es como mi sobrino. O sea, de llegar de un extranjero, de otro país, esta, le lleguen a esa calidad así, te llega al corazón y damos gracias por eso. Exacto, igual yo con una, me decían que yo soy su hija, soy su hija, soy su hija. Así Y que, también, bueno, chicos, gracias por todo. En verdad que este video ha sido con la intención de hablar un poquito más de la migración y llevarle un poquito más desde el génesis, de qué pasó, por qué tomamos esta decisión, por qué nos vinimos aquí, por qué estamos en Perú, por qué seguimos y por qué seguiremos, porque realmente ha sido, ustedes están formando parte de nosotros y queríamos darle ese poquito, ese extra
de información para que nos conocieran un poquito más porque es importante para nosotros. Así es. Gracias, suscríbanse, denle like, compartan, que vendrán Muchos videos. muchos videos y muchas aventuras más aquí en Escapadero.